Muchas gracias por acompañarnos en esta tarde que promete ser fantástica. Pues soy Elena Hernando, directora general de Patrimonio Cultural, y tengo la suerte de llevar temas tan bonitos y tan variados como el patrimonio histórico, como libro y como archivo. Estamos aquí en el Complejo del Águila, que seguro que muchos de ustedes conocen y muchos de ustedes no conocen. Es un edificio fantástico que era la antigua fábrica de cervezas El Águila, que fue rehabilitado por Tuñón y Mansilla y que hicieron esta obra que es exquisita en todos sus extremos. Y en este Complejo del Águila, sobre todo lo mejor que tiene no es que sea tan bonita, sino que suceden cosas. Sucede cotidianamente el trabajo de todos los que están en la Biblioteca Regional de la Comunidad de Madrid, en el Archivo Regional de la Comunidad de Madrid, en las subdirecciones correspondientes, desde donde se gestionan 15 bibliotecas públicas de la Comunidad de Madrid, que es un trabajo intenso, necesario y maravilloso para todos los ciudadanos, pero también es un espacio en el que se acoge toda la actividad pública de la Subdirección de Patrimonio Histórico, que ha organizado hoy esta jornada, y a los que quiero agradecer expresamente porque hacen un trabajo fantástico y que permite llevar a los ciudadanos esa parte oculta que tiene todo el patrimonio histórico, toda esa parte más que oculta porque no lo está en sí, sino por desconocida para muchos de nosotros, ¿no? Hoy tenemos aquí una actividad fantástica, como decía, que se enmarca en la Semana de la Ciencia y que hemos denominado Excavar en la nube. Ese es un título que yo creo que es muy atractivo, un encuentro inédito entre la prehistoria y el Big Data. Y hemos tenido la suerte de que aceptaran participar en esta mesa Kiko Llaneras, periodista y escritor, Pilar Fatás, directora del Museo de Altamira, y para moderar Pampa García Molina, periodista especialista en temas científicos, en temas de ciencia. Entre ellos vamos a asistir a una conversación en la que nos van a hacer ver cómo realmente entre dos disciplinas que parece que están muy lejanas, la arqueología y el Big Data, realmente hay puntos de encuentro, ¿no? Y hay sobre todo un interés por conocer un poco cómo funciona hoy en día esa interrelación, esos datos que nos aporta la arqueología o la arqueología que puede aportar a esos datos. Así que, sin más, agradezco a los ponentes, a los organizadores y al público por estar esta tarde y vamos todos a disfrutar. Muchas gracias. Bienvenidos a esta mesa redonda en el marco de la Semana de la Ciencia, que lleva por título Excavar en la nube, un encuentro inédito entre la prehistoria y el Big Data. Yo confieso que cuando me propusieron moderar este debate, pensé, pero ¿cómo vamos a hacer esto para enlazar dos áreas de la ciencia tan diferentes? Yo soy periodista de ciencia, pues estoy acostumbrada a leer y a escribir tanto sobre prehistoria como sobre Big Data y además me interesa. Sin embargo, cuando comenzamos a hablar en semanas previas al día de hoy, enseguida yo creo que estamos de acuerdo en que vimos que había un montón de hilos de los que se podían tirar para tener realmente conversaciones e informaciones muy interesantes. Así que espero que todos ustedes también disfruten de este diálogo con dos ponentes, pues la verdad es que de excepción. Son Kiko Llaneras, ingeniero y analista de datos en El País, y Pilar Fatás, directora del Museo de Altamira. Voy a hacer una brevísima introducción del perfil de cada uno de ellos dos. También les digo que vamos a mantener un diálogo entre nosotros tres y después tendremos un tiempo de preguntas para el público para que esto sea un diálogo también interactivo y con participación de todos los que han venido hasta aquí, de forma que, bueno, si se les van ocurriendo ideas, vayan apuntando, porque después tendrán la oportunidad de proponer las preguntas que tengan. Kiko Llaneras es ingeniero y doctor en automática e informática industrial por la Universidad Politécnica de Valencia. Desde hace años trabaja en el diario El País. Antes dedicó 10 años a investigar con modelos matemáticos en biología computacional y biotecnología en la Universidad de Girona, donde fue profesor. En El País, Kiko trabaja en el equipo de narrativas visuales para analizar y explicar con gráficos y datos pues, todos los asuntos de actualidad que le interesan, desde elecciones a cambios sociales, pandemias, partidos de fútbol, un abanico amplísimo de temas. También escribe sobre tecnología, analiza encuestas. En 2020 y en 2021 le hemos leído muchísimo, dedicado casi por entero
a los temas sobre la pandemia. Tiene una newsletter que yo les recomiendo muchísimo y acaba de publicar un libro con 8 reglas para analizar y descifrar el mundo que nos rodea, que se llama Piensa claro. A mí me da mucha envidia esta gente que tiene tiempo de hacer todo su trabajo y además escribir libros. A mí no me da tiempo. Hace muchos años. Así cunde verlo así, gracias. Tengo muchas ganas de leerlo, Kiko. Y Pilar Fatás es máster en Gestión del Patrimonio Cultural, licenciada en Historia del Arte y en Ciencias de la Antigüedad, Arqueología y Prehistoria por la Universidad de Zaragoza y licenciada en Antropología Social y Cultural por la UNED. Ha sido miembro del proyecto de accesibilidad e investigadora del proyecto de valor social dentro del programa de investigación en conservación preventiva y régimen de acceso a la cueva de Altamira del 12 al 14 y también fue asesora en la redacción de la nueva sede del Museo Nacional de Etnografía en España. Representó al Ministerio de Cultura en el Plan de Cultura de la Comisión Europea y como investigadora en los últimos años ha coordinado el proyecto de cooperación cultural y científica, registro e inventario nacional del patrimonio arqueológico, precerámico y arte rupestre de Paraguay. Uf, lo he dicho del tirón, casi me ahogo. Eres directora del Museo de Altamira desde 2016, si no me equivoco, ¿verdad? Pues bueno, así que tengo aquí conmigo a 2 personas que se dedican desde ramas muy diferentes del conocimiento a buscar y analizar datos para extraer de ellos información valiosa sobre, al final, pues sobre cómo somos, sobre el ser humano, ¿no? En tu caso, Pilar, sobre nuestro pasado. Y en el caso de Kiko, pues sobre el pasado, sobre el presente y también pues sobre el futuro, ¿no? Empiezo la conversación contigo, Pilar. ¿De dónde salen los datos que estudiáis en arqueología? Es decir, bueno, a ver, es evidente que salen de los restos que otros humanos previos a nosotros han dejado a lo largo de la historia, pero a lo que me refiero exactamente es a cuáles son vuestras principales fuentes de información en arqueología. Bueno, Pampa, gracias por la presentación, gracias por la invitación a la Comunidad de Madrid, a la Directora General de Patrimonio. Realmente en arqueología, sobre todo quienes nos dedicamos, porque yo me dedico más específicamente a arqueología prehistórica, porque la arqueología es una metodología, ¿no?, más amplia y que también se hace en épocas históricas. Quienes nos dedicamos a la arqueología prehistórica, es decir, a estudiar el pasado de aquellos pueblos que no tienen escritura, es decir, todo lo que se llama prehistoria, antes de la historia, lo que realmente estudiamos son todos los restos, la cultura material de los humanos, ¿no? Entendiendo por cultura material pues cualquier objeto o cualquier resto pues que haya sido ideado, fabricado, utilizado y luego desechado por las personas. Fundamentalmente de ahí es de donde sacamos toda nuestra información, con todo el análisis que podemos hacer y toda la información que se puede sacar de los mismos objetos, pero no solo, es decir, también de su ubicación, de su distribución espacial, por ejemplo. Igualmente, pues sacamos información del sedimento mismo donde se contienen esos restos de la cultura material, ¿no? A partir de ahí se analiza hasta el más minúsculo elemento que se encuentre, pues para poder poner en contexto esos restos del pasado, ¿no? Para poder reconstruir el clima, para poder reconstruir la fauna a través de los componentes que quedan atrapados en el sedimento. Es decir, que verdaderamente nuestras fuentes es lo que nos da la tierra, todos los datos que nosotros podemos extraer de lo que encontramos y todo lo que otras ciencias auxiliares y otras técnicas y metodologías pueden leer de esos datos y aportárnoslo a nosotros para luego, pues digamos que hacer el conjunto, ¿no?, de datos e intentar reconstruir de alguna manera ese pasado, pero, insisto, a través de la cultura material, de los restos materiales que en el pasado dejamos, ¿no? Y en vuestro caso, Kiko, en periodismo de datos, que es a lo que tú te dedicas, bueno, ¿cuáles son vuestras fuentes principales? O sea, imagino que hay una grandísima diversidad, que incluso hasta podéis utilizar datos extraídos de las investigaciones que hacen también en arqueología, ¿no? Pues se está hablando, Pilar, de sacar datos sobre el clima del pasado, eso también lo podríais incluso tratar, pero normalmente
¿cuáles son en periodismo de datos vuestras fuentes favoritas? Pues, bueno, antes de todo, gracias por la invitación y gracias a todos por venir. La verdad que da gusto, vas a hablar para mucha gente, es un privilegio siempre. Tenemos fuentes de todo tipo. O sea, el gran boom del periodismo de datos es la oferta. O sea, el gran cambio es metodológicamente, no veo que inventar nada para hacer periodismo de datos. Lo que cambió, lo que ha creado la disciplina, digamos, es que los datos se volvieron, de ser algo escasos, se convirtieron en algo abundante. Entonces esa es la gran transformación que viene con la digitalización, tiene 10-15 años, bueno, puedes alargarlo más, pero realmente no. Y fuentes tenemos pues, de todo tipo, pero básicamente hay como dos grandes familias, ¿no? O sea, por un lado, tenemos datos de empresas, que ha habido épocas en las que cedían muchos datos y luego otras en las que menos, pero cosas como, no sé, si ahora dentro de un rato juega la selección española, pues en tiempo real tú puedes, y cuando acabe el partido, hay un montón de empresas que se dedican a que sepas todo lo que ha pasado, cuántos toques de balón ha habido, quién se lo ha dado a quién, qué probabilidad tenía de acabar en gol cada uno de los disparos que se ha hecho en el encuentro. O sea, hay como todo, pues es una digitalización de lo que pasa, ¿no? Y eso, pues podríamos hacerlo para hablar del partido de hoy, si mañana quisiéramos hacer una historia en el periódico. Y bueno, iremos en empresas de todo tipo. Hemos hecho historias de dónde viaja la gente y pues puedes, con los teléfonos móviles sabes dónde está la gente y sabes cuánta gente que duerme en este código postal pasa Semana Santa en Benidorm. Entonces esa información existe. Y bueno, en la medida en que consigas que alguien te lo deje, pues puedes contar cosas como cómo es el turismo y cuál es la interferencia. ¿En los barrios ricos y pobres de Madrid hacen turismo en sitios distintos? Pues eso podemos responder, ¿no? Y luego la otra gran fuente es información pública o, digamos, de la administración. O sea, por poner un ejemplo muy concreto, en España tenemos ahora unos datos fantásticos de las distribuciones de renta, ¿no? Porque hay estos mapas que habréis visto de cómo es la renta casi calle a calle, ¿no? Por sección censal. Y esto es un trabajo que es hacer el INE. Hace 3 años, hace 5 años era imposible saber y ahora desde hace 3 años el INE te dice en una sección censal, que es aquí en Madrid, que es muy denso, pues estamos hablando de un sitio donde viven 1000 personas, son 2 manzanas, y puedes saber cuál es la renta media, mediana del barrio, ¿no? Y además con una precisión brutal, porque en el fondo lo que ha hecho el INE es, tiene el censo, entonces tú sabes con precisión cuándo, qué gente, o con bastante precisión, quién vive dónde y con quién, entonces tu hogar, quién lo compone. Y INE cruza datos con Hacienda. Hacienda sabe cada una de esas personas declarantes qué renta tiene o qué renta declara y juntando las dos cosas pues va a ver la renta exacta de los hogares españoles. Entonces, la capacidad que luego tenemos de hacer cosas, obviamente a mí me interesan las cosas periodísticas, pero digamos la cantidad de usos virtuosos que se puede hacer con esta información es brutal. Simplemente es brutal y algunas posibilidades nuevas. O sea, esta información hace 10 años no existía. Hoy existe y dentro de 10 años existirá. Entonces, no sé, que este centro tenga actividad y multiplique su actividad, el impacto que va a tener en el barrio, lo vamos a medir y lo vamos a ver. O sea, vamos a poder ver. Entonces, ese es para mí el motor de la disciplina. Es toda esta información que está por ahí, en manos de empresas, administraciones, ¿qué usos podemos hacer? En mi caso es qué usos virtuosos para mis lectores o para las administraciones, para todos los ciudadanos. Entonces, eso es para mí el reto, digamos, del área. ¿Cómo podemos movilizar toda esta información? Sabemos que tiene peligros, que tenemos que tener cuidado con un montón de aspectos, pero además de eso, ¿qué usos virtuosos, o sea, en qué medida podemos usar esta información para el bien de la sociedad? Para que sea útil, claro. Para que sea útil, claro. Eso nos abre en periodismo. En periodismo tenemos muchas tareas, y ni siquiera ser útil ha sido tradicionalmente la primera, pero a mí me parece súper importante. Y lo hemos visto, como hablamos antes de la pandemia. Pocas veces tienes la oportunidad de... O sea, yo que me lea a la gente y le sirva de algo, ese es el mayor bien. Entonces, otras veces simplemente yo me contento con entretener a la gente, entretener es valioso. Pero si además puede ser útil, pues es mucho mejor. Se me ocurre, según te estoy oyendo, estás hablando de pues, analizar datos para, yo qué sé, para correlacionar código postal de la gente con sus condiciones de vida o las costumbres que tiene la población con, yo qué sé, su salud cardiovascular. Son muchos... O sea,
todo esto que me estás contando a mí me lleva a acordarme de investigaciones científicas que también se dedican a eso, que analizan datos extraídos también tanto de empresas como de administraciones públicas para hacer un análisis científico de esas colecciones de datos y después escribir con ellos papers, artículos de investigación que se publican en revistas con una revisión por pares, que es como se trabaja en ciencia, y muchas veces ¿cómo va esto? ¿Os estáis haciendo la competencia o podríais colaborar entre los científicos que analizan también estos datos y los periodistas que estáis haciendo una labor paralela? Bueno, entiendo que con otra perspectiva, con otro objetivo, pero que en realidad se parece bastante, ¿no? ¿Competís o colaboráis o se te ha ocurrido alguna vez escribir a ti un paper con el análisis que haces? Yo al final, digamos, todavía tengo más años de trayectoria profesional como académico que como periodista, ¿no? Entonces he hecho el viaje durante 10 años me dediqué a la investigación y luego di el salto al periodismo. Entonces, la gran diferencia, por lo que, digamos, no podemos ser competencia, es la velocidad. O sea, yo no tengo tiempo. Entonces, mi equilibrio es, nosotros damos respuestas provisionales para preguntas de hoy. Y las respuestas buenas las hará un trabajo fino, exhaustivo, peer review, que llegará cuando los plazos lo permitan, ¿no? Pero hay muchos ámbitos de colaboración. O sea, el principal es atender también eso, y lo hacemos con muchos papers. Esto en el mundo anglosajón se está haciendo cada vez más de cuando va a haber una gran investigación de no sé, alguien está trabajando 3 años en un trabajo exhaustivo de datos, no sé, la Universidad Carlos III, quien sea. Ellos producen datasets, trabajan con datos y esos datos los podemos usar para explicar su trabajo al gran público en un periódico, ¿no? Y esas colaboraciones todavía relativamente escasas me parecen súper fértiles. O sea, me parece como la mejor respuesta. Entonces, un poco un equilibrio es, daremos respuestas parciales de la pregunta de hoy, mañana, pero luego también al mismo tiempo podemos decir, ojo, no sé quién ha hecho una investigación profundísima y súper sofisticada, vamos a intentar que la vea el máximo de gente posible. Vamos a intentar multiplicar el alcance de buenos trabajos. ¿Y alguna vez os ha pasado que después de haber hecho vosotros una investigación periodística os haya llamado gente de la comunidad científica para ampliarla, para pediros, no sé, bueno, pues, no sé si permiso, pero algún consejo sobre cómo ampliar esto y hacer... Sí, y de hecho a mí todavía me hace, esa tontería, pero me hace ilusión todavía. O sea, es que cuando eres académico, ¿no? Pues sabes, en Google Scholar, ¿no? Que es como este Google que hay de quién te ha citado, ¿no? Quién cita tus papers, ¿no? Entonces yo ya no escribo papers, entonces no me citan, pero veo a veces artículos del periódico citados en papers académicos. Y es como, yo lo sigo valorando mucho, porque digo, bueno, le ha servido a alguien que está haciendo, digamos, el state of the art, ¿no? Que está haciendo el trabajo más fino, que a lo mejor lo usa para contexto, tal. O alguna vez nos han pedido algún dataset. Y, oye, estos datos que tenéis, ¿cómo? Y obviamente, claro, entonces, les pasamos esos datasets que ellos les pueden servir, los limpian, los trabajan de otra manera y tal, pero sí, o sea, a mí me hace feliz, digamos, poder participar en una escala muy pequeña en un trabajo, en la tesis de quien sea, que hasta 3 años se dedica a un problema. Qué bueno. Pues después de preguntaros por vuestras fuentes de información, quiero también que nos habléis sobre el cómo trabajáis, ¿no? Pilar, tú, en la historia de tu disciplina, que es la arqueología, los métodos para estudiar el pasado han ido evolucionando y, bueno, pues justamente este verano que estuve allí en Altamira, en tu casa, la guía pues nos explicaba que aparte del carbono 14, que se sigue utilizando para datar muestras orgánicas, ahora ya se utilizan otros nuevos métodos que permiten ampliar el espectro de los datos que podemos obtener. Me contabas previamente que, por ejemplo, para dataciones de arte rupestre, pues con la composición de pigmentos y cosas así, ¿cómo han ido cambiando estos métodos que utilizáis y cuáles son las ciencias y los métodos, las tecnologías que han sido más determinantes en la evolución de tu disciplina? Pues esto, básicamente, y en relación a lo que decías de carbono 14, pues yo diría que todas las aplicaciones de la física y de la química en el análisis de los restos recuperados, digamos que
quizás ha sido lo más determinante, ¿no? Y lo que más ha permitido cambiar. Tú mencionabas el carbono 14, que sí que es verdad que ya hace muchos años que está normalizado, pero sobre el que todavía hay mejoras, que es una técnica para saber la antigüedad de un resto, ¿no? Algo que antes de que existiera el carbono 14 no se podía determinar, es decir, se hacía lo que se llamaban dataciones relativas. Si tú lo encuentras en un estrato más abajo es más antiguo que lo que hay más arriba. Y lo mismo pues casi con las pinturas rupestres, ¿no? Y luego pues se podían hacer correlaciones con lo que se encontraba en la excavación y las pinturas que encontrabas. Cuando ya se generalizó el carbono 14, pues hemos sido capaces de determinar la antigüedad, o sea, tener una datación numérica, ¿no? Que se llama. Lo que pasa es que el carbono 14, claro, siempre se aplicaba exclusivamente cuando hay una materia orgánica. Nunca ha funcionado sobre materias inorgánicas, con lo cual siempre ha habido ahí un mundo amplio que, por ejemplo, no podíamos saber la cronología, no podíamos datar. Entonces, hace unas décadas, pocas décadas, se ha desarrollado, y diría que todavía está en desarrollo, pues, por ejemplo, el método de las series de uranio-torio, que en realidad, por ejemplo, para las pinturas rupestres, lo que data basándose más o menos en lo mismo que el carbono 14, es decir, en la descomposición de isótopos, en este caso del uranio y convirtiéndose en torio, permite datar costras calcíticas, es decir, para las pinturas rupestres, aquellas costras que han crecido sobre o que están bajo una pintura, tú tienes la fecha, que no es la fecha de la capa pictórica, sino de la costra que está o por encima o por debajo, con lo cual consigues una fecha ante-quem o post-quem, es decir, esta pintura es antes o después de que se creara la costra calcítica. Entonces, eso, por ejemplo, ha sido determinante, que antes también lo estábamos comentando, pues para revolucionar un poco el ámbito del marco evolutivo, digamos, que se había creado de las pinturas, ¿no? Porque con esta técnica ahora podemos datar, por ejemplo, el color rojo, cuando parece que las pinturas más antiguas posiblemente eran las de color rojo. Entonces nos ha revolucionado un poco esto, y además este método es el que ha revolucionado esto de la exclusividad de que fuéramos Homo sapiens quienes realizáramos arte, y ahora ha entrado en juego también por algunas dataciones antiguas pues nuestros primos neandertales. Y luego, pues por ejemplo, el sincrotrón que también es un acelerador de partículas, pues ahora, por ejemplo, te permite conocer todos los componentes, ¿no? de un pigmento, por ejemplo. Entonces, digamos que es que estamos consiguiendo obtener una información que hace unas décadas pues era impensable, ¿no? obtener. Es verdad pues, que hay otra serie de datos y otra serie de informaciones que no hay tecnología, ¿no? que te la pueda recuperar. Pero sí que es verdad que yo diría que hay muchas ciencias auxiliares, es decir, los arqueólogos trabajamos con técnicas derivadas de la física, de la química, lógicamente en colaboración permanentemente con geología, con paleontología, por supuesto. Es decir, que es que se nutre de todas aquellas ciencias y técnicas auxiliares pues, que te permitan extraer toda la información, ¿no? de los restos. ¿Y trabajáis en equipos de trabajo multidisciplinares? Es decir, ¿trabajáis con físicos, con geólogos? Sí. Sí, se trabaja. Nosotros, por ejemplo, en Altamira, tanto para la parte arqueológica como para la parte de conservación, que es un área muy importante de trabajo, el área de conservación del arte rupestre que nosotros desarrollamos en el equipo de integrados físicos, químicos, microbiólogos, geólogos y todas aquellas ramas que pueden aportar algo de conocimiento de todo lo que son o bien los factores que pueden afectar a la conservación de la cueva de Altamira o bien a los restos o incluso pues, a todo aquello que podamos analizar de las pinturas y de los grabados del arte rupestre. ¿Y todos estos datos que extraéis, de alguna manera se pueden aprovechar del Big Data? ¿Se utiliza Big Data en arqueología? Ya no digo en Altamira, sino en vuestra disciplina en general. ¿Eso existe? Pues vamos a ver, por volumen de datos y de cantidad de datos que tenemos, digamos que yo no hablaría de Big Data, ¿no? Por volumen. O sea, nosotros no generamos tantos datos como todo lo que Kiko estaba comentando.
Por técnicas, bueno, sí que estamos empezando a utilizar lenguajes y técnicas de procesado de los datos que digamos que de alguna manera pues pueden tener un link, ¿no?, con el Big Data, todos esos lenguajes R o de posicionamiento espacial, bueno, quiero decir que ese tipo de cosas. Más allá de que, obviamente, hay una cosa que sí que digamos que puede tener ahí un link, que es cómo procesamos los datos, cómo los ordenamos, cómo los archivamos y cómo los haríamos públicos, porque es verdad que en la arqueología esos datos no son tan públicos como estas otras empresas que tú mencionabas, ¿no? Pero al final, como son fruto de investigaciones, entonces digamos que ahí hay también un debate, ¿no?, de cómo compartir esos datos. No son públicos. Bueno, cuando tú publicas un artículo, un paper o así, pero digamos que el dato en bruto de las cosas que tú vas, pues no, es algo que queda en el ámbito de la investigación, ¿no? No es algo, como decía Kiko, que o las empresas procesen o… pues porque son datos de investigación que quedan en el ámbito de la investigación. Sí, vamos, que habrá gente que quizá quiera compartir sus bases de datos porque les guste más el modelo de Open Science, pero habrá otra pues que… Claro, lo que pasa es que, claro, ahí entras también… su paper sin que claro, nadie se lo pise. pero también entras, porque yo creo que ahí estamos como arrancando, ¿no?, todavía en arqueología, es decir, porque has de entrar en el ámbito de la normalización, de cómo normalizar esos datos para que luego sean útiles en el futuro y para compartirlos. Entonces, digamos que casi como que estamos arrancando. Pues bueno, yo como trabajo en un museo, me viene a la cabeza, ¿no?, estas cosas, pues por ejemplo, sí que el esfuerzo que se hizo para crear un programa de registro de colecciones de museos, ¿no?, el conocido como Domus, donde sí que se trabajó intensamente en normalizar los datos que tú, de un objeto que tienes en un museo, vuelcas en esa base de datos, que además… una parte de ella también es pública y que además incluso se ha convertido en un proyecto europeo en Europeana, ¿no?, de manera que ahora cualquier ciudadano puede entrar y ver colecciones de toda Europa y tener los datos básicos que hemos tenido que normalizar, de manera que alguien que fuera un analista de datos, pues entiendo que con esos datos, por ejemplo, sí que podría trabajar. No hay algo así en arqueología como tal. En arqueología como tal yo no recuerdo. Sé que por ahí, no en España, hay algún intento, ¿no?, de ir normalizando y de ir compartiendo datos, porque además es verdad, quiero decir, todos sabemos, los arqueólogos a veces repetimos investigaciones, ¿no?, sí, en el mismo yacimiento, y dices, bueno, si fuéramos capaces de compartir más nuestros datos, nuestra información, pues igual ahí ahorrábamos tiempo, esfuerzo, recursos, etcétera. Claro. Y se me ocurre, a lo mejor es una pregunta tonta, pero ¿los estudios sobre el clima del pasado también tienen que ver con los datos que se obtienen en la arqueología o eso va por otro lado? Bueno, realmente los climas, o sea, hay una parte que se hace a partir de los datos que se obtienen, lógicamente, en excavaciones arqueológicas. Es decir, que sí que el estudio de los suelos y del comportamiento y de los restos que quedan en el sedimento también aportan al estudio de la climatología. Kiko, ¿a ti se te ocurriría algún tipo de investigación periodística sobre todos estos datos que está diciendo Pilar o eso queda totalmente fuera del ámbito de vuestro trabajo porque no estás hablando de la actualidad? Actualidad. No, pero hay mucho espacio. Es verdad que digamos lo primero que piensas en un periódico es en la actualidad, es la gran fuente de atención, ¿no? La atención es un bien escasísimo, el trabajo de un periódico es captar la atención y la actualidad ha sido nuestro gran motor, ¿no? Pero hay mucho espacio para otras cosas, hay mucho espacio para… hemos hablado de la utilidad antes, o sea, si puedes hacer algo útil por tu audiencia pues es lo primero que la gente quiere. O sea, nuestro tema favorito somos nosotros mismos, tu colegio, tu barrio, tu calle. Entonces, la utilidad es un carril, pero el interés, el entretenimiento, la fascinación, las preguntas profundas, ¿no?, de cómo somos, cómo era el pasado, esto despierta interés también. Entonces, hay muchas oportunidades ahí. Si tuvieras no sé, o sea, si tuviéramos decías, de dataset de yacimientos, pues, no sé, si haces un mapa calle a calle de los yacimientos prehistóricos en España, pues la gente lo consultaría y diría, iría a ver primero su pueblo, su barrio, ¿no? Y diría, ¿qué tenemos cerca? Pues no hemos ido, tal. O cuando vas de viaje lo consultarías. O sea, hay 1000 oportunidades para movilizar datos. O sea, pensad que
son servicios o son trabajos por hacer, porque como decía antes, que no se ha podido hacer hasta ahora. Eso es que yo entiendo que hay todavía muchos frenos a liberar datos que existen por ahí. Las administraciones, he puesto el ejemplo antes, y los trabajos académicos es otro buen ejemplo. Primero porque no hay todavía una cultura de cómo hacerlo, y esto obviamente lleva trabajo, lleva esfuerzo. Entonces, bueno, y ese esfuerzo, como un científico, ¿quién paga el trabajo de que organicemos esta información y la pongamos al servicio de la gente? Porque de aquí no sale una publicación. Entonces, ¿qué incentivos tienes a hacerlo? Pues tendrá que haber formas, tendremos que encontrar canales para financiar ese tipo de cosas, ¿no? Si esto va contra mis incentivos, porque yo quiero publicar mis investigaciones y mis doctorandos tienen que buscarse trabajo en el futuro, pues me tendrán que compensar con eso. A lo mejor hay que dar puntos en currículum por abrir datasets, ¿no? Entonces, creo que hay que todavía poner en marcha mecanismos para que esta información la podamos abrir. Y ojalá de aquí surja una idea sobre algún tipo de reportaje y te podamos leer en el país, algo que tenga que ver con la arqueología. Kiko, ¿hay alguna metodología que sigáis concreta en periodismo de datos? ¿O aquí cada maestrillo tiene su librillo? O sea, ¿cómo lo hacéis? Hay, digamos, un método, hay como una metodología tradicional de cuando esto se pone en marcha, que se habla de un proceso así muy soso o muy de ciencia de datos, pues primero está conseguir los datos, luego hay que limpiarlos, luego viene el análisis, que el análisis es todo, ¿no? Es pensarlos, cometer errores, generar hipótesis, falsarlas, y luego está la comunicación. Entonces, esto es como cuando tú vas a un curso de periodismo de datos 1, te dicen, este es el proceso del periodismo de datos, ¿no? Y es verdad, el proceso es más o menos así, pero en esencia el método es el método científico. El método es que está inventado. ¿Cómo se sabe si algo es cierto? Pues se empieza con una hipótesis, se testa la hipótesis con evidencias, y si las evidencias van a favor de la hipótesis, pues esa hipótesis se refuerza, y si no, no. Y unido a este proceso hay una gestión tremenda de la incertidumbre. Entonces, mi gran trabajo es como el proceso es el proceso científico, pero como yo lo hago en 36 horas o en una semana, pues mi dosis de incertidumbre es mayor. Entonces, el gran reto para mí en el trabajo, en el periodismo de datos, es que esa incertidumbre esté en la historia. Es decir, que yo cuando cuento algo, que yo tengo que ir con prisa porque tengo que ir con prisa, no puedo ir despacio. Entonces, el precio a pagar es, siguiendo el mismo método que todo el mundo que quiere descubrir la verdad, es que se vea que es provisional, que se vea que algo es una hipótesis y que no parezca que yo estoy respondiendo preguntas que no tengo fortaleza empírica para responder. Ese es el mayor reto, porque esa gestión de la incertidumbre no está en la tradición del periodismo, que tradicionalmente contaba con cierta rotundidad lo que había pasado y eran hechos factuales, y era más fácil ser rotundo ahí. Ayer no sé quién dijo algo. Ok, sí, había alguien allí, ayer no sé quién dijo algo. Pero, no sé, va a haber una quinta ola, va a haber una tercera ola. Cuando hablas de eso en un periódico, es obvio que tiene que haber mucha incertidumbre en tu información, porque no sabes si va a haber, no sabes realmente si va a haber una ola. Entonces, ese para mí es el reto, es aprender a gestionar esa incertidumbre. ¿Y tenéis algún estándar de calidad o alguna manera? O sea, en ciencia existe la revisión por pares, de manera que pues el resto de la comunidad científica investigadora, cuando alguien publica o va a publicar un artículo, lo cuento un poco por si acaso, porque no todo el mundo tiene que saber esto, pero tú tienes una investigación, la mandas a una revista científica donde hay un comité de referees, de árbitros, que van a hacer una revisión por pares, que se llaman así, los pares, tus equivalentes, y entonces cuando validan que efectivamente tu investigación es valiosa y está hecha correctamente, una buena metodología, pues se publica en una revista, ¿no? En periodismo de datos tenéis también unos estándares de calidad, porque tú estás ahí, tienes un equipo que también está participando del mismo trabajo que tú, pero no tienes esa fuente independiente, no tienes ese ojo. Pero ¿cómo lo hacéis? ¿Hablas con colegas de otros medios para que...? ¿Cómo lo haces? Digamos que estás en manos, primero, en los procesos del periódico, de cualquier periódico, de edición, fact-checking y tal. Pues hay unos procesos pues eso te protege de errores o te protege de excesos. Pero luego estás en manos de la buena praxis. Estás en manos de la buena praxis y lo que me decía hace un segundo, para mí la gran cautela
es frenar la rotundidad. O sea, al final, yo con mi mejor intención estoy emitiendo juicios analíticos a alta velocidad y entonces mi compromiso es con la humildad y con eso, con que se vea que si es un análisis que hemos hecho un equipo de 3 personas, por ejemplo, cuestiones muy concretas como la primera persona. Escribir en primera persona en los periódicos era una cosa que no se hacía, ¿no? Era una cosa impersonal. El periódico hablaba en impersonal. Pues, ¿por qué me gusta a mí la primera persona en los análisis? Porque le quita rotundidad. En el fondo, si lees a una persona, fulanito, periodista del periódico que sea, emitiendo un juicio analítico de he hablado con 3 expertos, ABC, me han dicho tal cosa, y yo viendo esto que me han dicho y mirando un poco la curva y no sé qué, mi sensación es que puede que, o creo que lo más probable es que ocurra X, que Brasil gane el Mundial, lo que sea. Creo que esa transparencia, es decir, cuando el lector lo lee esto no como algo que he emitido desde arriba, sino como... O sea, creo que tu texto se tiene que leer como este es el juicio de alguien, pero no tienes por qué estar de acuerdo. O sea, digamos, creo que ese es para mí el equilibrio posible. ¿Y cómo te han comprado en El País, en el libro de estilo del País, lo de la primera persona? Pues, porque el libro de estilo del País es el libro de estilo del País. Pues poco a poco. A ver, yo firmo en cursiva, yo firmo análisis, digamos, que es digamos, un formato de opinión, que digo, bueno, un análisis no es una opinión, pero es esta cosa de... En el fondo es una persona emitiendo un juicio analítico. Yo creo que es mejor, eso nos protege de más cosas. Sobre el tema de la incertidumbre, me gustaría que andáramos un poco más, porque, pues claro, el trabajo que hacéis, tanto desde las ciencias, desde la arqueología, como desde el periodismo de datos, pues consiste en ofrecer resultados que van, pues eso, unidos con un margen de error, como en cualquier análisis que se haga de la realidad, ¿no? Pero es cierto que... Por lo menos yo hablo desde mi sector, desde el periodismo de ciencia, hemos tenido una tradición bastante nefasta de hacer siempre una comunicación muy resultadista, ¿no? Según un estudio y ya está, verdad tallada en piedra, cuando en realidad pues un estudio es una frase dentro de una conversación muy amplia que es la ciencia y no es la gran frase, o sea, y hay estudios buenos, hay estudios peores, etcétera. Esa incertidumbre, esa manera de comunicar, la incertidumbre que va ligada a una conclusión, como hablaba Kiko, pues es muy importante contársela al público y lo hemos visto en la pandemia, que nos hemos dedicado a informar en la pandemia, lo hemos pasado fatal al principio, porque no había evidencias fuertes, había que contarle al público lo que estaba sucediendo en ciencia. La ciencia se estaba produciendo en directo ante nuestros ojos y de repente a la gente le parecía que la ciencia como que se había devaluado porque ya no le daba esas certezas tremendas cuando en realidad lo que estaban viendo era cómo es realmente la ciencia por dentro, ¿no? Una discusión constante. ¿Vosotros cómo lo hacéis a la hora de transmitir al público esa incertidumbre inherente a la ciencia y cómo creéis que debería hacerse? Si quieres empiezas tú, Pilar. Bueno, yo creo que la incertidumbre que hay en prehistoria no tiene tampoco la trascendencia, digamos, y quiero decir, y luego sobre todo yo creo que cuando lo transmitimos creo que dejamos claro que hay mucha incertidumbre, ¿no? en la información que nosotros podemos aportar porque no la tenemos completa, es decir, nos ha desaparecido pues todo lo que son las conversaciones, los pensamientos en ese mundo sin escritura, ¿no? que es el que nosotros trabajamos. Cuando ya trabajamos con datos, tipo dataciones o ese tipo de cosas, esa incertidumbre está medida. Es decir, y hay un error y hay un porcentaje de error, ¿no? que te dan los datos y te dicen, bueno, pues esto lo tiene tal fecha, pero con un 95% de probabilidades, ¿no? Pero bueno, yo creo que es que en prehistoria, en arqueología, no tiene la trascendencia que puede tener algo como lo que estabas diciendo de la pandemia o como las opiniones que emite o esas analíticas, ¿no? que hace Kiko, porque no son cosas que digamos que te afecten a tu cotidianidad hoy. Es decir, estamos hablando de cosas del pasado que pueden resultar curiosas, pueden ser interesantes. Y entonces, bueno, nosotros hacemos una aproximación. Es verdad que cuando hay cosas que no hay evidencia científica, pues dice, bueno, pensamos, suponemos que esto podría ser así, ¿no? Pero tampoco hay una trascendencia, digamos, que te vaya la vida en ello, ¿no? Como pueden ser otro tipo de cosas que me parecen
pues eso, que nos afectan a nuestra cotidianidad, como ha sido el buen ejemplo que has puesto tú de la pandemia, ¿no? En tu caso, Kiko. A ver, o sea, yo creo que la incertidumbre y comunicar la incertidumbre es como uno de los grandes temas de nuestro tiempo. O sea, a mí me fascina pensar sobre esto, ¿no? Cuento muchas veces la historia, cuenta Barack Obama en sus memorias, cuenta una anécdota, dice, bueno, cuenta que cuando llegó a la presidencia de Estados Unidos, dice, como que el primer gran descubrimiento que hace Obama es que dice, bueno, los problemas que llegan a mi mesa, y dice, pues yo lo que descubro enseguida es que ninguno de los problemas que llegan a mi mesa tiene solución. Dice, yo no hay nada que llegue aquí que tenga solución. Dice, porque si el problema que sea tuviese solución, alguien en la cadena hasta llegar a mi mesa lo hubiera arreglado. Entonces es como, cuando algo llega aquí, no hay una solución clara, nítida, evidente y tal, ¿no? Entonces su trabajo, es lo que él explica, su trabajo es gestionar la incertidumbre. Dice, bueno, entonces dice, ¿cómo dormía yo tranquilo, ¿no? Y explica, dice, yo lo que hacía era pensar en probabilidades. Es decir, yo decía, bueno, pues hay un problema, podemos hacer A, y si hacemos A, pues después de un análisis sosegado y hablando con un montón de gente y con todas las partes implicadas y escuchar todos los argumentos, pues haciendo A hay un 50% de probabilidades de que el problema mejore, pero yo sé que si hacemos B, haciendo A hay un 50% de que la cosa mejore, un 30% de que no sirva para nada y nos quedemos como estamos y un 20% de que empeore el problema. Entonces, yo no decido, que era su idea y la que a mí me parece muy importante, yo no tomo la decisión pensando falsamente que sé que esto va a salir bien. Simplemente la tomo pensando que es la mejor alternativa dada la información de la que dispongo, ¿no? Entonces, ese tipo de pensar que es lógico pero es antinatural, o sea, no es, digamos, nuestro impulso es convencernos de que algo, convencernos mucho rotundamente de algo y luego a veces salen bien y a veces no, ¿no? ¿Cuántas cosas creemos rotundamente y luego, pues me equivoqué? Ese es el modo natural de pensar, ¿no? Pero el modo, digamos, más potente, yo creo, es este de gestionar esa incertidumbre. Y yendo a periodismo, o sea, para mí la clave es hacerlo evidente, o sea, hacerlo transparente. Y creo que se puede ir bastante lejos porque creo que al final los lectores saben que tú no tienes las respuestas. Entonces, prefiero abordar un tema complicado sin tener una respuesta. Entonces, el equilibrio, antes decías, ¿cuál es el equilibrio tradicional del periodismo para no tomar como un partido muy intenso, ¿no? Es decir, un estudio dice que no sé qué tal. Entonces, tú estás muy protegido, ¿no? Porque es un hecho factual. Un estudio dice tal cosa. Pero, ojo, estás poniendo un mensaje en el mundo con toda su intensidad. Entonces, a lo mejor si es un estudio dice que no sé qué, que el sobrepeso o que el alcohol es bueno o es malo. Es cierto, es factual. Pero la pregunta muy interesante ¿es bueno o malo el alcohol? ¿Realmente es bueno una copa o dos? ¿Es verdad que esto es mejor que ninguna? Y a lo mejor esa pregunta tú no la puedes responder con absoluta rotundidad, porque la ciencia no tiene una respuesta a lo mejor absoluta. Bueno, en este caso igual sí, pero me entendéis, ¿no? Y dentro de esa historia tú cuentas, bueno, hay estos papers, hay estos no. Le pones a la gente ante una complejidad que no está solucionada, ¿no? Como los problemas de Obama, ¿no? Pero esta es la evidencia disponible, 50%, 30%, 20%, haz tu vida con estos porcentajes. Y creo que es más exigente con el lector, pero creo que el lector está dispuesto a esto y creo que es más honrado. Y que a lo mejor el lector incluso está un poco harto de esos otro. titulares de los psiquiatras dicen, pero ¿cuáles son los psiquiatras? ¿Quiénes son los psiquiatras? ¿A quiénes han preguntado? Los expertos dicen. Esta parte, además. ¿Qué expertos? ¿Quién los ha elegido? Y otros dicen otra cosa. Claro. Sobre las semejanzas entre el análisis de datos y la arqueología, pues en realidad los dos estáis intentando resolver un puzzle y os faltan piezas, ¿no? Podríamos decir que es algo así, es una analogía que había hecho Kiko en conversaciones previas. Pues él quiere saber cuánto importan los padres en el futuro de sus hijos, pero bueno, pues la información que tienes pues siempre va a estar incompleta. Y Pilar, tú quieres saber cómo se expresaban humanos modernos y neandertales a través del arte, o esa pieza que se encontró en no sé dónde, si realmente es una figura como ritual o es un juguete de un niño, pero tenéis que hacer interpretaciones porque os faltan piezas. ¿Cómo rellenáis esos huecos? Me interesa especialmente, además, el último ejemplo que he puesto porque he leído bastante sobre arqueología con perspectiva de género y de cómo se interpretan o cómo se han interpretado toda la vida algunas figuras que
como cuando no se sabe lo que es ritual. es ritual. Y de repente, al entrar arqueólogas, muchas más arqueólogas a vuestra disciplina, me parece interesantísimo esto, de repente ha sido, a lo mejor son juguetes, porque los niños existían y jugaban. O sea, cómo ese ojo, esa interpretación rellena los huecos de otra manera. Claro. Que tiene mucho sentido también. Tiene mucho sentido. Bueno, es que los huecos, como decía antes, es que hay huecos que no podemos rellenar. Es decir, si no hay nada que nos explique, solo la evidencia que hemos recibido y no tenemos sus palabras, sus pensamientos, sus ideas, sus motivaciones, es decir, ese patrimonio inmaterial en la prehistoria no está. Lo hemos perdido completamente, entonces digamos que hay una parte que no podemos más que interpretar, plantear hipótesis y luego con los datos empíricos sí intentar resolver. Pues antes lo comentábamos con Kiko, ¿no? Por ejemplo, la motivación que siempre se dijo de que las pinturas en el Paleolítico se hacían para propiciar la caza. Es decir, que pintaban los animales que querían cazar. Bueno, pues la evidencia científica nos permite cruzar los datos del registro arqueológico de la fauna que en un yacimiento hay con lo que está representado en las paredes y si no coinciden, dice, bueno, pues esto ya falla, ¿no? Y eso, bueno, sería más largo de explicar. Es decir, que hay una parte de datos que no podemos y que tenemos que hacer esas hipótesis, esas interpretaciones. Y al caso y al hilo de lo que tú decías, la cuestión está en que históricamente la arqueología ha sido algo escrito por hombres, pensado por hombres. La arqueología, de hecho, nació en el mundo occidental con una visión actualista, es decir, es que estamos analizando el pasado desde nuestra sociedad actual. Y estamos estamos poniendo nuestros estereotipos actuales, los estamos traspasando a la prehistoria, ¿no? Entonces ese es un buen ejemplo que tú decías, porque la arqueología de género y la arqueología feminista lo que está implicando es nuevas miradas de mujeres que leen de nuevo los datos obtenidos en estos contextos arqueológicos y hacen otras interpretaciones. Entonces, la cuestión está que, bueno, pues que en muchas ocasiones se dice, bueno, ¿y esa interpretación? Pues igual que la anterior. Quiero decir, Claro. el mismo sentido que la anterior, nos basamos en lo mismo. Y te pongo un ejemplo muy concreto, ¿no? que incluso pues, está siendo controvertido. Nosotras desde el Museo de Altamira estamos en los últimos años pues, apoyando mucho, ¿no? la posibilidad de que la pintura las pudo hacer una mujer. Dice, bueno, ¿y qué datos tienes para decir que las hizo la mujer? Las mismas de que las hizo un hombre. Son las mismas evidencias. Entonces, ¿cuál es el problema con que digamos? Las manitas y un cerebro. O sea, entonces, digamos que efectivamente esa parte, esa interpretación que tenemos que hacer, porque hay datos que no vamos a tener nunca, pues bueno, cuando tú introduces miradas diferentes, pues consigues resultados diferentes. De hecho, antes, cuando tú estabas comentando, Pilar, que en realidad pues, las incertidumbres en vuestras investigaciones no tienen tanto calado social como los resultados que pueden ofrecer los periodistas de datos, yo estaba pensando, bueno, a lo mejor no estoy tan de acuerdo, porque en este tipo de cosas, ese tipo de interpretaciones también configuran de alguna forma la visión que tenemos de nosotros mismos ahora, que está justificada porque ya fue así en el pasado. Claro. ¿No? Yo recuerdo, por ejemplo, una investigación hace poco sobre, que no era ninguna novedad, las mujeres también cazaban. Sí. Bueno, un escándalo. Y nos decían historiadores, ¿pero por qué se ha enfadado tanto la gente? Si esto ni siquiera es una noticia, esto en la historia ya se sabía. Claro. Y sin embargo, bueno, a nosotros nos pasó contando esta noticia, era, bueno, ya estáis aquí. Pero si era esto... Yo fui vilipendiada en las redes sociales este año cuando hicimos en la Universidad Menéndez Pelayo precisamente un curso sobre arqueología de género y bueno, pues en alguna de las entrevistas que me hicieron hablé lo que acabo de decir, ¿no? La posibilidad de que el arte rupestre, lógicamente, fuera hecho por mujeres. Pero a ver, ¿qué dato tenemos para que no? Bueno, pues yo fui vilipendiada, pero vamos, y tachada, ya os podéis imaginar, de todo, ¿no? Pero quiero decir... Claro, yo me refería a lo que no es trascendente la incertidumbre, que a ver, ¿a qué más le da a alguien que los bisontes de Altamira tengan 14.500 que 18.000? Quiero decir, eso no es trascendente. Otra cosa
cosa es que desde la arqueología y la interpretación y la configuración de nuestro pasado sí que podamos ayudar a cuestiones de actualidad, como puede ser perfectamente el ejemplo de género, ¿no? Que es algo que se está haciendo y a través, pues, de otras disciplinas como la museología, que es a lo que yo también me dedico en el Museo de Altamira, que es simple y llanamente a trasladar la imagen del pasado de una manera pues que sea más diversa, más plural y que por lo tanto sirva pues también lógicamente de entender ese pasado de una manera diferente a cómo digamos se nos ha transmitido hasta ahora, ¿no? Y que en los museos, que bueno, como tú estuviste este verano, vienen muchas familias, vienen muchos niños, pues vean ese pasado pues con todos sus protagonistas, hombres, mujeres, ancianos, niñas, niños, adolescentes, o sea, que hagamos, ¿no? un escenario del pasado, pues bueno, pues más diverso y plural. Si me permites una mínima anécdota de mi experiencia como periodista de ciencia, yo recuerdo una vez que necesitábamos que un paleoilustrador nos dibujase pues, escena de Neandertal defendiendo la cueva de un oso. Y entonces el paleoilustrador me entregó a una mujer neandertal con una antorcha defendiendo la cueva de un oso y yo me quedé... ¿Te sorprendió? ¿Esto está bien? ¿Te chocó? ¿Esto está bien? ¿Tú estás...? Y entonces me di cuenta del propio sesgo que yo tenía. Claro. Y me decía, pero Pampa, ¿tú qué te crees? ¿Que se va a quedar quieta? ¿Se va a poner a recoger vallas en ese momento? Claro. Que es verdad, sí, es que quiero decir que el sesgo lo tenemos. Claro. Y para seguir con esto de los huecos, de cómo los rellenáis, Kiko, en tu caso, ¿cómo lo hacéis? Yendo breve, volviendo a Obama, que me sirve aquí también, yo creo que hay que rellenarlos con incertidumbre o con hipótesis, como decías, o sea, eso se rellena cuando no tienes información, porque lo que tienes son hipótesis. ¿Y por qué? Porque la alternativa, lo dice así Obama también en las memorias, es si no lo meto con porcentajes, si no relleno con porcentajes estos huecos, esta incertidumbre que él tenía sobre si saldría bien la decisión A, ¿con qué lo voy a rellenar? Dice, pues, con prejuicios, ideas preestablecidas, que es exactamente lo que estáis hablando, o añade una variable, es el camino de menos resistencia. En su caso, en camino de menos resistencia política, pero bueno, el camino de menos resistencia todos sabéis lo que es, depende de donde sea que sea tu ámbito, lo que te genera menos problemas, ¿no? Estás tentado a, pues bueno, si estás en una, no sé, trabajas en una empresa, pues decir que el mensaje que rellena el vacío sea el mensaje más compatible con el pensamiento dominante en ese lugar, pues lo que sea, ¿no? Entonces, el esfuerzo es ese, o sea, lo natural es que esos huecos no existan, o sea, nuestro impulso es llenar eso con falsa confianza, ¿no? Y eso perpetúa prejuicios, lo que queramos, ¿no? Y la alternativa es dejarlos un poco con preguntas. Yo por eso, volviendo a periodismo, a mí me gustan los titulares con preguntas, me gustan las preguntas en periodismo, porque me parece que hacen evidente que a veces no tenemos respuestas. Y esto es un poco incómodo, a la gente nosotros preferimos la rotundidad que la incertidumbre, pero se lee menos, o sea, se lee más la rotundidad que la incertidumbre. O sea, la gente cuando te dice, oye, me encantó el artículo que te leía, me encantó el artículo de ayer que hiciste, pienso exactamente igual. Eso es como el gran motor de que a la gente le guste, ¿no? Cuando, digamos, le das la razón, ¿no? Cuando te dices lo que piensan exactamente, ¿no? Pero bueno, el trabajo es contar otra cosa. Un podría en el titular. No, podría ya. Los Igual, editores prefiero una pregunta. Ya, es mejor una si pregunta. no puedo responder. Por cuestión de estilo también. Sí. Podríamos seguir porque tengo aquí una batería de temas, pero me gustaría que parásemos un poco y le diéramos también voz a las personas que han venido aquí, por si alguien tiene preguntas o comentarios que hacer y que así Pilar y Kiko puedan responder. Sí, un poco de agua. De lo que hemos hablado, de lo que sea, ¿eh? Por ahí el micro. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias a los tres y a Patrimonio de la Comunidad de Madrid por invitarnos a este evento, que considero que es muy constructivo y bueno para todos. Mi pregunta es, por un lado, a Kiko le quería preguntar qué opinión tiene de que muchas grandes empresas utilicen el Big Data para su propio beneficio, manipulando pues las redes sociales, opinión y demás, y luego si eso, a Pilar, si eso también se utilizaba en la prehistoria y siempre el hombre lo ha utilizado en beneficio propio. Muchas gracias. Pues
A ver, yo creo que es el mundo en el que vivimos. Podemos contar con que pues, las empresas usarán los recursos que tengan para perseguir los fines de una empresa, maximizar los beneficios de sus accionistas y lo que sea. Y esto a veces está alineado con los intereses más alineado con los intereses de sus clientes y no sé, a mí Google Maps ya me sirve, ¿no? Y otras veces está menos alineado. A lo mejor determinados anuncios pues no van exactamente en mi beneficio. Entonces, hay ahí por un lado el camino de la regulación. O sea, hay que decidir dónde están los límites de lo que queremos dejarles hacer y dónde no. Sabiendo que donde ponemos los límites eso nos protege de algunas cosas y nos priva de otras. O sea, que no es un dilema fácil decidir dónde ponerlo, porque he puesto el ejemplo de Google Maps, pero podemos pensar en 1000 utilidades virtuosas desde el ámbito privado del uso de datos, ¿no? Y luego la segunda es, además de estos usos que las empresas hacen con sus fines legítimos, es qué más cosas podemos hacer. Hay un momento en el que son un bien público los datos, los que tiene la administración obviamente son un bien público y son de todos, pero son un poco de todos los datos que tienen determinadas empresas, se pueden movilizar para el bien, no sé, o sea, en la pandemia vimos usos virtuosos de datos privados para saber, no sé, el nivel de cumplimiento de los cierres perimetrales y otras cosas con información de empresas de telefonía y de empresas de todo tipo, tecnológicas. Igual esos usos virtuosos que en la pandemia vimos como evidentes, igual hay más. Y a lo mejor de eso también se puede regular, ¿no? Digamos que hay algún tipo de devolver un poco a la ciudadanía un activo que es un poco de todos, ¿no? ¿Cómo canalizar eso? Obviamente es complicado, va a exigir regulación, va a exigir cosas, pero yo creo que es el destino. O sea, creo que no es tampoco un problema nuevo. O sea, las empresas han gestionado bienes públicos desde los ferrocarriles, las autopistas y montones de cosas y creo que hay que simplemente pensar en ello. O sea, pensar en cómo protegernos de los usos nocivos y cómo maximizar los usos virtuosos con empresas y sin ellas y con todo. Entonces, vamos allá. Hombre, yo trasladar esta pregunta al Paleolítico me resulta compleja, pero lo que te diré es que, bueno, en aquel momento, si nos centramos en ese periodo, el que yo me dedico fundamentalmente, el Paleolítico superior, ¿no? Entre hace unos 40.000 y unos 11.000 años, bueno, lo que nosotros podemos inferir de los datos y de la información que tenemos es que estas personas vivirían en sociedades bastante igualitarias, en las que, puesto que vivían de lo que obtenían de la naturaleza, pues sería muy importante el trabajo de todos los miembros del grupo, ¿no? Mujeres, hombres, ancianos, jóvenes, todos tendrían algo que aportar, porque al final, pues bueno, pues en la aportación de todos estaría la supervivencia del grupo, ¿no? Entonces, bueno, pues por de alguna manera decirte, no es que tampoco quiera representar la imagen de lo que en antropología se llamaba el buen salvaje, ¿no? De que eran, bueno, maravillosos y vivían en amor y compañía. Pero digamos que sí, que si la especie sobrevivió a las inclemencias del tiempo, porque sabemos que en ese periodo pues había los periodos, los máximos glaciares, los interglaciares, y vivió pues eso, solo con lo que la naturaleza le daba, es porque efectivamente pues habría una solidaridad y una cooperación entre los grupos, ¿no? en el seno del grupo. Entonces, digamos que, bueno, pues eso es lo que se me ocurre contestarte en relación a esto, ¿no? En que no habría ese uso de o abuso de, sino que, bueno, sería necesario para sobrevivir, colaborar y cooperar. Y cuidarse unos a otros, ¿no? Y cuidarse de hecho, hay evidencia fósil de personas que tenían malformaciones o que han sufrido enormes infecciones que les debían de producir unos dolores tremendos y que se ha visto que han vivido unas edades bastante prolongadas, estoy pensando en Atapuerca u otros casos, y que eso habla muy bien del ser humano como ser compasivo y cuidador, ¿no? Sí, eso es una de las cosas así emocionantes que de las investigaciones sobre ahí la arqueología de género, por ejemplo, está trabajando mucho, ¿no? En ese papel de las mujeres como cuidadoras y de poner en valor el trabajo de los cuidados.
pero de los cuidados de todo tipo, el cuidado maternal, el cuidado a los ancianos, el cuidado a los enfermos, que quiero decir que podría ser perfectamente, o sea, y darle un valor. Es decir, lo más importante en la prehistoria no era salir a cazar, no era exclusivamente salir a cazar. También era la socialización del grupo, el enseñar a los niños, en cuidar a los enfermos. Es decir, entonces demos valor también a esas otras actividades que no parecen tan productivas, pero que producen humanidad, ¿no? Y cohesión del grupo. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Sí. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. En primer lugar, es un placer escucharlo. Quería hacerle una doble pregunta a Kiko. Es en relación con el estado, ¿qué opina él sobre el estado del arte de la transparencia en los datos de la gestión pública? ¿Cuál es la situación actual? Y, o sea, si los datos están disponibles, están accesibles. Esa es la primera. Y una segunda derivada sería el uso que de ellos está haciendo la prensa en su misión de cuarto poder, control de la gestión, y que, bueno, podrían ser análisis de indicadores de la calidad de gestión, comparativas entre, por ejemplo, autonomías, que a mí me parece que podría ser bastante mayor de la que es. Gracias. Gracias. Pues creo que regular en los dos ámbitos, ¿no? O sea, yo creo que, decía antes, ¿no? O sea, uno de mis mensajes es que tenemos información muy valiosa, una parte de esa información pues la tiene la administración y esa es de todos, y también pero hay una labor de cómo movilizar esto y quién tiene incentivos para movilizar esto, y ahí hay que poner en marcha iniciativas que se me escapan, ¿no? Pero digamos, yo veo gente que liberar unos datos para mucha gente es un dolor de cabeza, ¿vale? Porque el bien es público, pero el trabajo y los dolores de cabeza son privados. O sea, a alguien le genera problemas hacerlo y luego el beneficio es etéreo y es para todos, ¿no? Es un dilema de prisionero obvio, ¿no? Clásico. Entonces, está regular. O sea, tenemos mucha información que no es accesible o no es fácilmente accesible. Y no pienso tanto en la transparencia de la rendición de cuentas, que ya me interesa, pero no es lo que más me interesa a mí en particular. Hay muchos colegas que están más en esta labor, sino yo pienso en eso. Pues he puesto el ejemplo antes de datos de renta y de Hacienda y, no sé, y vidas laborales y, no sé, y qué barrios han ofrecido más oportunidades para la gente y qué otros, qué colegios funcionan más eficazmente y mejoran más los niños aunque arranquen de una situación desfavorecida. O sea, me interesa movilizar todo eso, ¿no? Entonces, regular porque es nuevo, es normal que esté regular. Yo creo que hay que decir que está regular para que busquemos la forma de que esté mejor. Y yéndome al periodismo, es decir, el uso que hacemos de esto, pues, oye, muy regular también. Primero, por unos problemas compartidos a veces. Es a todos, administración y periódicos, nos faltan nativos de los números. Somos ámbitos más bien en manos de gente de formación y tradición de letras. Y eso limita lo que puedes hacer. Entonces, creo que ahí tenemos, o sea, con la información pública que hay podríamos hacer más los periódicos, desde luego. ¿Qué nos frena? Capacidad, una, importante, y otra, muy importante también, recursos. O sea, hacer estos análisis bien hechos lleva tiempo y lleva dinero, y no descubro nada a nadie si digo que el periodismo no es un negocio bollante a día de hoy. Entonces, eso frena un montón de actividades. Entonces, pero vamos, lo digo sin ningún problema, no es tampoco castigarse con esto, simplemente es saber que hay deberes pendientes o que hay una oportunidad para empujar. Digamos, desde mi lado, la mía es la de que intentar hacerlo desde los medios, y a la administración pues animarla a que nos liberen todos los datos que puedan, que ya intentaremos usarlos para el bien de todos. ¿Alguna cuestión más? Bueno, gracias Kiko y Pilar, me ha encantado escucharos. A mí me surgen algunas dudas, ¿no? Por ejemplo, esta mañana leía que en el chat cada 4 segundos muere una persona de hambre, ¿no? Y esto es un dato que está ahí, que es real. Y digo, si los datos tienen que servirnos tanto del pasado como los actuales para hacer un mundo mejor, ¿no? O sea, es algo aspiracional, ¿no?
¿qué hacemos con los datos? Uno. Y luego, dos, cómo las interpretaciones, o sea, de los datos también pueden estar sesgados por ideología, por interés, ¿no? Y esto es algo que a mí me preocupa como ciudadana, ¿no? O sea, si yo quiero tener acceso a los datos y saber interpretarlos y además poder usarlos para eso aspiracional que yo quiero, ¿no? O sea, contribuir a una sociedad más justa, más igualitaria, más equitativa y más solidaria, ¿no? ¿Qué hago yo, ¿no?, con este dato? A mí me duele, ¿no? O sea, pensar que cada 4 segundos se muere una persona de hambre, o sea, a mí me cuestiona mucho, ¿no? Relativizo también, ¿no? ¿Cuál es mi queja, ¿no? O sea, mi situación, ¿no? Sabiendo que parto desde un privilegio, ¿no? O sea, yo tengo acceso a los datos, puedo analizarlos, ¿no? Y me preocupa el análisis porque es como en estadística, ¿no? Una persona come un pollo y dos no. Dice, dos personas, cada uno ha comido medio pollo. Y es mentira, porque una ha comido y la otra no. Entonces, eso, yo creo que los datos están bien porque son datos, ¿no? Son reales. Me preocupa más el tema de la interpretación y me preocupa cómo utilizamos esos datos, ¿no? O sea, no sé, en el caso de vosotros, ya me ha parecido súper interesante lo que decías, Pilar, del sesgo de género, pero también yo creo que en el día a día los datos nos tienen que servir también para posicionarnos políticamente, entendiendo políticamente en el sentido amplio, no estoy hablando de partidismo, ¿eh? Está claro. O sea, bueno, eso, solamente eso. Gracias. Nati, cojo la primera si quieres. Sobre la interpretación, y esto creo que has compartido en realidad, por supuesto, o sea, hemos pasado una fase de los datos, parece que si tienes datos tienes la razón, esto es mentira. O sea, los datos no hablan solos, los datos no son la realidad es compleja, multifactorial y tú no puedes tener ningunos datos que resuelvan una cuestión. Es eso de datos mata relato, esa frase. Sí, bueno, a veces, o sea, digamos, para falsar un dato te puede servir para falsar una teoría, sí, quizás, para tener razón. Pero yo creo que esa fase la hemos pasado, la gente ya sabe que no vale haber unos gráficos para decir que esto, si ves un ranking de no sé qué, esto es la verdad, ¿no? Entonces, no, o sea, el trabajo es el análisis. O sea, mi trabajo es el análisis, no es los datos. Y digamos, lo que va a distinguir la gente que hace un buen trabajo en periodismo de datos no es los datos que tienes, es el análisis que haces, ¿no? Entonces, esto, que nos lo llevemos todos. Yo creo que este aprendizaje se ha hecho y la gente desconfía ya de los datos como de los textos, ¿no? Y esto es bueno, ¿no? Sobre hacer el mundo mejor, eso es mucho más difícil. Porque ahí hay muchos... O sea, yo creo que es más fácil hacer una sociedad mejor que un mundo mejor. Porque la sociedad es la mía. Y el mundo es una cosa que a veces me es ajeno, ¿no? Es otro sitio, es otro país, es otro lugar, ¿no? Pero eso es una tensión humana, que es tu tribu te importa más que otras tribus. ¿Cómo gestionar esto? Es difícil. Entonces, ahí yo creo que no tenemos la misión. Y luego la otra tensión es que a la gente nos mueve más la experiencia que la información. Entonces, que me digas esto del chat pues es una información, pero lo que nos mueve son las historias, son las experiencias. Si lo vas y lo ves allí, vuelves con otra cosa. Eso te cambia de una manera distinta a leerlo, ¿no? ¿Por qué? Pues cómo funciona esto. Y eso no va a cambiar. Entonces, los datos no van a mover a la gente. Lo que va a mover a la gente son las historias y son las anécdotas. Mi trabajo es que las historias estén basadas en datos. Pilar. Yo soy un poco más negativa en ese sentido. Hay que ser positivo. De lo que tú dices. Me refiero a lo de la experiencia, ¿no? Porque ahora, conforme estabas hablando, digo, bueno, pues peor experiencia por la que hemos pasado todos que la pandemia. Ya. Y a ti no te parece que se ha olvidado, y a ti, Pampa, por supuesto, sí, que se nos ha olvidado todas aquellas buenas intenciones y esa solidaridad y esa cooperación. Yo, en este sentido, soy un poco más negativa, ¿no? con el tema de la experiencia, porque a ti te ha preocupado lo de cada 4 segundos muere una persona en chat, a todos. La cuestión está quién se va a acordar mañana o pasado o al otro, cuántos días tú vas a estar pensando en eso
o de repente va a haber otra preocupación que te lleve, ¿no? Es complejo, es complejo. Yo, sobre todo, me ha decepcionado mucho lo que ha sucedido después de la pandemia. Me ha decepcionado enormemente esos médicos que salíamos a aplaudir, que eran nuestros héroes, otra vez son vilipendiados, voy a utilizar otra vez la misma palabra, agredidos incluso. Entonces digo, bueno, pero ¿dónde se ha quedado esa experiencia que nadie pensaba que íbamos a pasar por algo así en nuestra vida? Y cómo pusimos una serie de categorías, ¿no? Y les devolvimos el valor que tiene pues, la gente que se dedica a la sanidad o los cuerpos y fuerzas del Estado, los bomberos, es decir, tal. Y luego, otra vez, se nos ha pasado, se nos ha olvidado, para mí, demasiado rápido, sinceramente. Entonces, lo de la experiencia personal, esto es la naturaleza humana, ¿no? yo o sea, últimamente lo pongo un poco en cuestión por la experiencia de haber atravesado esto, que debería haber sido algo que sí que nos hubiera hecho una sociedad mejor. Sí, a ver, decía más que la información, no necesariamente mucho. Ya. O sea, pero sí, pero yo creo que es la naturaleza humana, ¿no? O sea, Ya. esto lo tenemos todos, lo sufres todos, ¿no? Yo me rompí el menisco el año pasado y, ¿sabes? Cuando estás ahí como que no, pues, estás un poco, no podías hacer cosas y era jolín. Cuando me recuperé, iba con bastón una semana, tal, y cuando ya esté bien, tal, es que, joder, la última vez que me cabreo con una tontería, ¿no? Con cualquier movida del periódico, que me amargo, y digo, es que ya no, es que ahora sé realmente lo que importa en la vida, joder, estar bien, la salud, tal. Y a la semana siguiente dices, jolín, me han vendido pequeño, qué disgusto, tal, no veas qué disgusto que tengo, tal. Y es como, y soy la misma persona, soy Claro. incapaz de ser consistente en mis sentimientos. Sí. ¿Alguna pregunta más? ¿Os queda tiempo para una más? Sí. Hola, sí, son dos, pero serían muy rápidas. La primera, Kiko, has hablado al principio de los riesgos que existen con la nueva capilaridad de datos en su distribución geográfica. No sé si tendrías un par de ejemplos o cómo los ves tú desde el diario. Y la segunda sería para Pilar. Hablábamos antes de qué datos no tienes del pasado y que ahora existen. Si pudieses elegir un par que te solucionarían mucho en el trabajo y que te gustaría saber de cómo era la situación en Altamira, ¿cuáles serían? Bueno, empiezo si quieres. Sobre riesgos en nuestro uso de los datos. Bueno, podemos pensar en montones, ¿no? Pero o sea, hay como algunos así de, no sé, los dilemas que va a tomar un coche autónomo, ¿no? O sea, cuando un coche autónomo toma decisiones, que no es necesariamente un riesgo, pero implica un riesgo, ¿no? Va a haber dilemas ahí terroríficos, ¿no? De un coche tiene que elegir viene de alguien de frente y tiene que elegir si me cambia de carril para golpear seguro un coche que está parado para evitar uno que viene de frente. Y entonces, al de enfrente hay una probabilidad del 50% de que me choque y el de al lado le voy a dar seguro. Pero como un golpe de frente es más peligroso que uno tal, pues yo tiene que decidir cosas loquísimas como qué tiene que hacer, ¿no? Entonces, decisiones tremendas va a haber muchas. Y luego peligros los que quieras. O sea, por poner una así social, claro, de cuando mi Twitter o mi Facebook o mi TikTok decide qué información me muestra, está limitando el mundo que veo. En muchos sentidos para enseñar lo que yo quiero ver. Y hay cosas, bueno, no sé, pues si soy del Real Madrid y me enseña cosas del Madrid, está bien. O sea, yo prefiero ver las cosas del Madrid que las del Barcelona, no sé. Y bueno, es bien para todos, pero si porque tengo renta baja o pertenecer a una minoría me deja de enseñar determinadas cosas, ¿qué está perpetuando, no? Que esto ha pasado siempre en el mundo. O sea, en el mundo todos vivimos en cámaras de eco en las que te relacionas con gente parecida a ti. Y nuestro mundo siempre ha estado limitado en su complejidad por la gente que tenemos alrededor, ¿no? Pero en Internet tenemos la posibilidad de abrir el mundo de la gente, ¿no? Y estos algoritmos van a tener la posibilidad de abrir el mundo de la gente, ¿no? Es que los niños de un sitio u otro o de unas características u otra se les van a exhibir, se les va a exponer a los mismos estímulos. Pues a lo mejor estaría bien que sí. Entonces, yo creo que hay como muchas posibilidades. Y como siempre os decía, hay peligros a evitar y al mismo tiempo al revés. Pues un niño que vive en un hogar en el que no hay muchos libros en casa, ¿le puedo exponer a libros en una red social? Pues igual sí. Y a lo mejor lo pones en una senda que de otra manera no hubiera tenido, ¿no? Entonces, normalmente donde hay un peligro vamos a tener siempre también una virtud. Yo creo que el trabajo es elegir el lado bondadoso. Yo, en mi caso, si tuviera que elegir unos datos de los que me gustaría
disponer es la motivación de por qué se hizo el arte. Esto, y a veces, pues, primero que es una pregunta que todo el mundo te hace, es decir, quien no se dedica a investigar el arte rupestre, ¿y esto por qué lo pintaban? Pues ya me gustaría a mí responderlo, no lo vamos a poder responder. Y alguna vez lo digo, ¿no? Digo, si me concedieran así como un salto en el tiempo, pues irte a aquel momento, ¿no? Y poder charlar con alguien para que te dijera cuál era la motivación de por qué realizaron esas pinturas, esos grabados. En términos generales, una motivación, ¿no? Porque además había una motivación que estaba ahí inherente en la humanidad, quiero decir, cuando empezamos todos, en los 5 continentes, conforme el Sapiens iba llegando, empezamos todos a hacer arte rupestre, ¿no? Entonces, ¿por qué, no? Empezamos a expresarnos a través de imágenes en los techos y en las paredes. Ese sería el dato que a mí me gustaría disponer. Ese sería tu dato soñado, que además es la pregunta que yo tenía para cerrar. Y el de Kiko, o sea, tú ya lo has... Está claro. Ya está, tú ya lo has contestado. El dato de Kiko. No tengo un favorito. Digamos, de los que barajaba cuando me haces la pregunta, la verdad que me quedo con el tuyo. O sea, sinceramente, o sea, me gustaría saber por qué tomo la mitad de las decisiones, pero me parece... O sea, la verdad que me la quedo. O sea, porque ha hecho la gente las cosas, ¿no? Y me fantaseo sabiendo, no lo sé, ¿sabes? Estos cadáveres antiguos congelados en el hielo, que tenemos ahí su cerebro nos va a decir con una tecnología que todavía no existe cosas que hoy no pensamos. No te digo saber qué pensaba, pero... Pero ojalá, fíjate, imagínate. Dios sabe, ¿no? O sea, ya me parece, puestos a fantasear, fantasearía con qué tecnologías, obviamente el carbono 14 y su lo que ha venido después, ¿no? No sé, ¿qué preguntas hoy sin respuesta vamos a poder responder con tecnologías que no podemos imaginar? Así que me apunto, cuando tenga respuesta me apunto a la Genial. Tuya. Os veo ya estableciendo colaboración. Sí, ¿eh? Total. Pues vamos a terminar ya. Muchísimas gracias a Patrimonio de la Comunidad de Madrid por esta charla que habéis organizado. Yo me lo he pasado realmente bien y seguiría charlando sobre esto horas y horas. Y muchísimas gracias a todo el público asistente, por supuesto, gracias a Pilar y a Kiko. Y pues muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes.